Si arrancamos. ¿Ya estás grabando? Sí, bien, arrancó. Bueno, entonces la idea de hoy era introducir estos dos ejemplos de movimiento. Hoy nos vamos a centrar en la parte esta del movimiento parabólico, que es un tipo de movimiento de aceleración constante, y con lo que nos quede de la clase al final, introducir la idea de movimiento circular, y para que sigan trabajando la clase que viene, ¿sí? Bueno, entonces como introducción, los ejemplos típicos de este movimiento de aceleración constante son, por ejemplo, los saltos, ¿sí? Que pueden ser los saltos deportivos o como estaba en el videíto, uno de los videos que dejamos de este tema, puede ser un salto de un animal, ¿tá? Entonces, por ejemplo, estudiar cómo saltan las pulgas tiene que ver con entender este tipo de movimiento. Ahí no sé por qué no están dando, ahí están dando. ¿Tá? Entonces, para entender una situación que es, del punto de vista macroscópico, digamos, es muy pequeña, uno lo que sí puede estudiar es el movimiento. Entonces, el movimiento de salto es un movimiento macroscópico que uno puede caracterizar, por ejemplo, por la altura de la que llega o por el alcance que tiene. ¿Tá? Y en los deportes sí es muy importante estudiar este tipo de dinámicas donde la aceleración es una constante. Bien, entonces la característica, como les decía, de cualquiera de estos tipos de movimientos va a ser que vamos a tener una aceleración constante, pero ahora, a diferencia de lo que vieron la semana pasada, esa aceleración va a ser un vector constante. Entonces vamos a tomar en cuenta la naturaleza vectorial de la aceleración. Entonces, si va a ser un vector constante, es decir, este vector no va a cambiar durante todo el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se estudia un movimiento donde hay una aceleración constante? Bueno, lo estándar, que es lo que vamos a hacer nosotros, es considerar una dirección que sea paralela a la aceleración y una dirección que sea perpendicular. Entonces, vamos a poner primero la perpendicular. Ahora van a ver por qué elijo los nombres cuando vean el ejemplo, por qué elijo los nombres que elijo. Pero una dirección, llamémosle X, que va a ser que es perpendicular a la aceleración, y otra dirección, acá llamémosle I, que es paralela al vector aceleración. ¿Tá? Entonces, una vez que uno tiene este sistema de referencia, expresar la aceleración es bastante más sencillo. Es decir, el vector aceleración va a tener una aceleración a su x, que es 0, y una aceleración a su y, que es la que nos interesa. Entonces le vamos a llamar a. O sea que la aceleración va a estar dada, de todas maneras, en este tipo de movimiento, por un numerito. Ese numerito tenemos que tener en cuenta que es el tamaño del vector de aceleración en la dirección y. Entonces vamos a tener una aceleración en una dirección. Sin embargo, lo que sí va a ser más general que en el caso que vimos antes, que vimos la semana pasada, es que la velocidad sí va a tener dos componentes. Entonces va a haber una componente x de la velocidad y una componente y de la velocidad. Y voy a usar esta notación. B sub x y B sub y. Voy a anotar, por lo menos en esta clase, le vamos a poner un subíndice que me diga en qué dirección va. Profesor, Sí, ¿por qué A sub X es 0? porque estamos eligiendo x para que no haya componente de la aceleración para y. O sea, lo elegí de esa manera. El x lo elijo para que no haya aceleración x, solo haya aceleración en y. Si yo torciera la aceleración 10 grados para allá, tuerzo los ejes de manera que en la x no tenga aceleración. O sea, la aceleración siempre va a ser en la dirección y. Eso siempre lo puedo hacer. Y eso es una simplificación importante que vamos a hacer. Después les decía, la velocidad, vamos a tener dos componentes de la velocidad en este tipo de movimiento. Una componente x y otra componente y. Y ahí sí no puedo elegir, en la velocidad yo no puedo elegir que la componente x sea 0. Eso sucedía en el caso de los movimientos que estudiamos la semana pasada, pero eso no va a suceder en este caso. ¿Tá? Y después la posición, que yo voy a usar, para la posición en general voy a usar la letra R, pero lo importante va a ser que van a haber dos números que me van a decir la posición de un objeto. Va a ser X e Y. ¿Tá? Entonces,
X me va a indicar cuánto me muevo en este eje, e Y me va a indicar cuánto me muevo en el otro. Es decir, un objeto que se está moviendo con esta descripción va a tener una posición X, una posición Y. Eso me dice dónde está. Y después una velocidad. Esa velocidad me dice, si va para arriba, el vector velocidad va para allá, ¿sí? Tiene la velocidad una componente X también y una componente Y, el vector velocidad. Entonces acá tenemos V sub X y acá tenemos V sub Y. Y siempre vamos a tener que trabajar con esas componentes, X e Y de la velocidad, no nos va a quedar más remedio. Y lo mismo con la posición, lo voy a indicar con dos números. Entonces eso es lo que es más complicado que lo que vimos la semana pasada. Siempre vamos a tener que trabajar tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, ¿y cómo son las ecuaciones? Justamente, y voy a tu pregunta, ¿por qué elegí que una de las componentes sea 0? Bueno, porque fíjense que ahora, si yo ahora voy a escribir las ecuaciones del movimiento, como en la X no hay aceleración, la aceleración es 0, entonces acá tengo un movimiento uniforme. Porque se acuerdan que el movimiento que no tenía aceleración es el movimiento uniforme. Entonces en ese caso nos queda que la velocidad, perdón, sí está bien, que la velocidad del movimiento uniforme, que es lo que llamamos X acá, si es uniforme, ¿cómo va a ser la velocidad? Constante. Exactamente, ¿está? Y entonces acá voy a introducir una última notación extra, que bueno, lamento todas las extras, notaciones extra que estoy agregando, es que, bueno, primero, esto es una constante, entonces a esa constante le voy a poner un nombre, B0X, ¿está? El 0 es por inicial, pero bueno, necesito agregar una notación extra, ¿bien? Entonces, la velocidad es constante y X, que es cómo se mueve el objeto, me dice dónde está el objeto, va a ser proporcional a esa constante. Perdón, aquí lo pusimos en rojo. Entonces, X va a ser esa velocidad por el tiempo. Y eventualmente puedo tener una posición inicial, ¿sí? Entonces esto va a ser esto que está acá, va a ser la velocidad en X. Esto va a ser la posición inicial en X. ¿Bien? Y la ecuación que me queda, la ecuación que hay que recordar de esta parte del movimiento es esta que está acá. ¿Sí? Ahí va. Que la posición va cambiando proporcionalmente con el tiempo. La constante proporcionalidad va a ser la velocidad a la que se mueve. ¿Tá? Entonces tenemos en la dirección X un movimiento uniforme. ¿Bien? Hay entre paréntesis que dice una TS o una X. Perdón. ¿Por qué le pongo esto? Para que se acuerden que la posición, que en este caso solo lo único que cambia con el tiempo es la posición, que la posición es una función del tiempo. O sea, si yo mido 2 segundos después, lo que va a pasar es que tengo que cambiar este t por 2 segundos más. Y eso me va a dar la nueva posición. Estoy diciendo que es una función del tiempo. ¿Bien? Entonces, esto es lo único que hay en la dirección X, en un movimiento acelerado de esta manera. Y por eso elegí la dirección X perpendicular a la aceleración, para que no hubiera aceleración en esa dirección. Y después tenemos la dirección Y. Y acá es donde la ecuación se complica un poco. Y esta también es análoga a lo que vieron la semana pasada. En la dirección Y, como hay aceleración A, entonces ahí el movimiento va a ser de aceleración, movimiento de aceleración constante.
Y este sí va a ser como el que vieron la vez pasada, o sea, movimiento en una dimensión con aceleración constante. Es decir, vamos a tener la velocidad en esa dirección, que esta sí va a ir cambiando, o sea, esto no va a ser constante, y a ver si se acuerdan cómo sería la velocidad dado una aceleración A. Eso de la semana pasada. Si la aceleración es constante, ¿cómo cambia la velocidad con el tiempo? Ahí no haces delta B sobre delta B, sobre delta T, digo, Delta V sobre delta T, ¿eso qué te da? aceleración, Te la da, media. entonces, si quiero despejar, la velocidad que me va a dar. Pues yo ahora quiero sacar la velocidad como función del tiempo. ¿Sí? Entonces quiero decir, la velocidad es tal cosa con respecto a t. Aceleración por T. Ahí va. La aceleración multiplicada por t, o sea, va creciendo la velocidad de acuerdo a la aceleración que tenga. Y se acuerdan que esa fórmula que decías vos era delta v, o sea que lo que me está faltando es la velocidad inicial, ¿no? Entonces tenemos una velocidad inicial. Pero ahora esa velocidad inicial es en la componente i. O sea que acá tengo la velocidad inicial en la dirección i. Entonces, este es un nuevo numerito. Yo tengo que saber qué componente tenía la velocidad, la dirección i cuando arrancó el movimiento. Y esta es una de las dos ecuaciones que vamos a tener. Pero hay otra más. ¿Se acuerdan que en el movimiento de aceleración constante tenemos dos ecuaciones? Y a ver si se acuerdan cómo era la segunda. ¿Cómo sería la posición? Una pregunta, ¿la aceleración no va a ser negativa? Porque Sí, va a está, ser negativa. En el caso que nos interesa, sí. Por ahora lo estoy haciendo en general. está- ¿Esa no es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo Casi. para que No. te dé posición? A ver, es parecido a esto que está acá arriba, o sea, eso va a estar, yo lo voy a ir poniendo acá, entonces lo voy a poner al revés de como vos lo dijiste, voy a poner la posición inicial al final, ¿tá? Para que quede más parecido a esta ecuación que tenía. Entonces tenemos la posición inicial, como decías vos, la velocidad inicial por el tiempo, pero me falta un término. En el movimiento de aceleración constante hay un término más. La aceleración que no es multiplicada por un medio, también. Ah, ahí va, estaba ese asunto del 1/2, ¿no? La aceleración dividido 2 y había una dependencia con el tiempo, que cómo era. Había un t, pero no era t simplemente, ¿no? Me está faltando algo. ¿Por qué? Casi. Si fuera por t quedaba como el segundo término. No es por t. Por t al cuadrado. Ah, ahí va la 8. ¿Está? Entonces ahí aparece el t cuadrado que va acá. ¿Está? Y ahora sí tenemos las ecuaciones del movimiento. Entonces fíjense, si miran solo la parte x, donde no hay aceleración, el movimiento es uniforme. Si miran solo la parte y, donde hay aceleración, es lo mismo que las ecuaciones que vieron la semana pasada. ¿Tá? Así que en definitiva es como si tuviéramos dos movimientos, dos copias de un movimiento. Uno que es con aceleración constante y el otro que es con aceleración cero. ¿Tá? Entonces es como aplicar lo que vieron la semana pasada, el doble, ¿no? Y tal, la dificultad extra que van a tener acá es que obviamente como son más ecuaciones van a poder jugar en vincular unas ecuaciones con otras, porque no son independientes. Son dos movimientos, pero son dos movimientos que están relacionados entre sí. ¿Bien? Entonces, estas son las ecuaciones generales del movimiento de aceleración constante. ¿Sí? Y la gracia está en que haya aceleración en una dirección y en la otra no. Y eso yo lo puedo elegir. Yo pongo los ejes de manera que haya aceleración solo para un lado y no para el otro. Entonces, las ecuaciones siempre las puedo escribir de esta manera. Bueno,
Sobre estas ecuaciones y la notación, preguntas, dudas, cosas que no le cierran. Aprovechen ahora porque después ya, ahora, a partir de ahora vamos a empezar a usar todo esto. A mí lo único que me marea es por qué la aceleración es en diagonal hacia abajo, porque apunta hacia ahí. No, yo agarré una aceleración cualquiera, es al revés. La aceleración está fija, va para un lado. Y yo digo, bueno, mira, hay un eje en la que hay aceleración y otro no. Entonces aprovecho y mis coordenadas van ahí. En una que hay aceleración y en otra que no hay aceleración. Ah, ahí va. Lo elijo yo eso. Y siempre lo puedo hacer. ¿Tá? Entonces, eso es algo que siempre está a disposición, digamos, poder hacer eso. Entonces, estas ecuaciones siempre las puedo usar. Obviamente, tiene que ser aceleración constante, ¿no? Si la aceleración cambiara por alguna razón, todo esto se me cae. Toda esta estantería no funciona. ¿Bien? Ahí X en función de tiempo, Y en función de tiempo es la posición. Claro, entre los dos forman la posición. ¿Viste este vector que está acá? Este sería la posición. Ah, perdón. Me equivoqué de herramienta. Este que está acá sería la posición. Este vector que está acá sería la velocidad. Y este sería la aceleración. La aceleración sabemos que es constante. La velocidad va a tener dos partes. Una que cambia de manera uniforme y otra que cambia con el término... Perdón, la velocidad no, perdón, cambio. La velocidad va a tener dos partes. Una que es constante, esta es constante, y otra que cambia. Y la posición, bueno, las dos componentes de la posición van cambiando. ¿Sí? Pero sin embargo están relacionadas. Y justamente iba a comentarles eso, de qué manera están relacionadas estas, la posición, y por qué esto se llama movimiento parabólico. ¿Alguien sabe por qué esto se le llama movimiento parabólico? Y porque describe una parábola. Exactamente. Esa X y esa Y describen una parábola. Esa es la respuesta. Tan sencillo como eso. Entonces, ustedes pueden dibujar la trayectoria de algo que se está moviendo con este movimiento como una parábola en el espacio. Entonces, eso es lo que iba a comentarles ahora. Voy a cambiar, a ver si tienen el cuadriculado. Ahí va. Entonces, vamos a aprovechar el cuadriculado este y mostrar por qué eso efectivamente es una parábola, cómo funciona. Bien, entonces la historia es así. Ahora vamos a enderezar esos ejes, vamos a llamarle, esto lo vamos a hacer a partir de ahora, X al horizontal y al vertical porque no tenemos mucha imaginación. ¿Tá? Entonces siempre funciona así. ¿Tá? Entonces un movimiento de este tipo, vamos a hacer dos dibujos, el que no me interesa primero, aceleración positiva, y el que sí vamos a hacer ejemplos, que es el de aceleración negativa a partir de ahora. Entonces supónganse que la aceleración en la dirección, que solo en la dirección Y es positiva. ¿Tá? Entonces vamos a ver cómo estas ecuaciones funcionarían en ese caso. Entonces, acuérdense, tenemos una posición inicial. O sea, x0 tiene un valor, y 0 tiene otro valor. Entonces, ahí estaría el punto donde arranqué el movimiento. ¿Sí? Es un movimiento en el plano, por eso dos dimensiones. Con esa posición inicial, x0 y 0, tengo una velocidad inicial. Entonces, la velocidad va a ser un vector. No sé para dónde apunta, voy a hacer un dibujo genérico. Supónganse que es así. ¿Tá? Entonces tenemos una velocidad inicial. ¿Tá? Acuérdense, la velocidad inicial, ¿qué significa? Bueno, la parte horizontal de la velocidad, o sea, este pedacito de acá es v0x, y este vertical es v0y. Bien, entre los dos me dicen para dónde apunta el vector. Uno es la componente horizontal, otro es la componente vertical. Bueno, y entonces lo que tengo que ver es cómo estas ecuaciones me indican el movimiento. Es decir, si ahora yo prendo el reloj y empiezo a ver dónde se mueve la partícula, fíjense que a partir de acá, en la dirección X, como no hay aceleración,
si yo tomara la posición de la partícula en intervalos fijos de tiempo, o sea, cada 2 segundos, por ejemplo, ¿cómo vería el dibujito en la dirección horizontal? Si tuvieran que dibujar puntitos de donde se mueve la partícula en la dirección horizontal, ¿cómo los dibujarían acá? En una línea recta. Sí, dibujaría una línea recta, pues solo están mirando el horizontal, pero si yo te dijera, bueno, dibujame el valor de X cada 2 segundos, ¿cómo quedarían esos puntitos dibujados en esa línea recta? Separados todos por el mismo espacio. Exacto, o sea que acá, si estos fueran los 2 segundos, el próximo es así, el próximo acá, y así. Entonces, horizontalmente me muevo a una velocidad fija, o sea, voy cambiando la posición horizontal siempre con la misma velocidad, ¿sí? Entonces, eso pasa en la horizontal, pero en la vertical no es así. Entonces, eso es lo que complica la ecuación que está acá abajo. ¿Tá? Entonces, en la horizontal, ¿cómo sería la historia? Si, por ejemplo, el primer punto está, no sé, por acá. El segundo, ¿cómo va a estar? Con respecto al primero. O sea, la siguiente marquita estaría más cerca, más lejos, dos cuadraditos más, ¿o cómo sería? Más cerca. Por acá, Sí, más o menos. y después así, y así. Hasta que llega al punto máximo, a la altura máxima. Claro, pero acordate, yo ahora estoy tomando una aceleración positiva. Entonces, justamente eso es lo que no pasa en esta situación. Esta situación es justamente al revés. Si el primero está a 2 puntitos, el segundo va a estar un poco más. Y el tercero más. Y así, y cada vez más alejado. Entonces, esta situación es una situación... Pero, ¿cómo sabe que la aceleración es solo un i? No, porque yo lo elegí así. Yo elegí que hubiera solo aceleración en y. En x no hay aceleración. Pero, ¿Tá? ¿lo dijiste o está escrito en algún lado? Acá, o sea, todo el problema se basa en eso. Yo digo, bueno, tengo una aceleración. Hay una dirección que es perpendicular y otra que es paralela. Entonces, la aceleración en este caso sería un vector para arriba. Ah, perdón, vamos a poner en verde. O sea, yo lo elijo así. Elijo que la aceleración vaya para acá. Está ok, Ah, ahora sí. ahí va. Entonces, lo que va a suceder con la posición en este caso es que cada vez se va a ir alejando más. O sea que con esta aceleración que yo puse, que es positiva, bueno, mi dibujo es una porquería, pero cada vez va más rápido alejándose. ¿Tá? Entonces al principio empieza más despacito. Bueno, intento dibujar una parábola ahí, pero es imposible. Bueno, tá. Lo que les quería comentar es por qué eso se llama movimiento parabólico. Es un movimiento que cada vez se inclina más hacia el lado donde va la aceleración. En este caso puse la aceleración positiva hacia arriba. ¿Sí? Este dibujo que está acá, esta cosa que está acá, es una parábola. ¿Tá? Y eso es lo que me dicen estas ecuaciones en general. ¿Tá? Para cualquier aceleración que yo ponga, el dibujo va a ser una parábola. ¿Por qué? Porque en una dirección me voy moviendo al mismo ritmo y en la otra me voy moviendo cada vez con un ritmo mayor o menor, como decían ustedes, en el caso que la aceleración sea negativa. Y ese es el caso que a mí me interesa. Entonces ahora voy a hacer ese dibujito para ese caso. Pero primero me O sea que ahí interesaría... los puntos están cada vez más alejados. Claro, en esta dirección sí. Entonces se va torciendo, digamos, para este lado. Entonces va dibujando una parábola para este lado. ¿Está? Eso es porque está este término acá abajo. Entonces ese es el que hace que en una dirección me voy moviendo al mismo ritmo y en otra dirección a un ritmo que va cambiando. Bien, y entonces se dibuja una parábola. Entonces, si ustedes ven un movimiento en 2 dimensiones que forma una parábola, ahí están viendo un movimiento de aceleración constante. Bien, entonces esto es en general, pero ahora vamos a pararnos en el caso... perdón.
Bueno, algo pasó acá. Vamos a agregar una. Entonces vamos a pasarnos en el caso que me interesa, en el caso donde A es negativa, y ya que estamos, ya le ponemos el valor que nos interesa, y en particular, la aceleración va a ser, acuérdense que esto es en la dirección y, va a ser menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esa va a ser la situación que vamos a estudiar, los ejemplos que vamos a ver ahora. O sea, tengo una dirección horizontal, donde no hay aceleración, y una dirección vertical, donde hay aceleración, y además esa aceleración es en la dirección opuesta a la del movimiento. Perdón, a la del movimiento no, a la del eje Y. Entonces, el dibujito que yo hice empieza igual, tengo una posición inicial en la X, una posición inicial en la Y, una velocidad inicial, que no sé para dónde apunta, dependerá del problema, y a partir de acá, como el movimiento es uniforme en la X y cumple la ecuación, voy a tener que sacar el videito este, y cumple esta ecuación de abajo en la Y, entonces la parábola no va a ir hacia arriba, sino que va a ser una parábola hacia abajo. Entonces el movimiento típicamente va a ser este. ¿Bien? Entonces en este caso vamos a poner las ecuaciones. Las ecuaciones en este caso van a ser muy parecidas a las anteriores, pero ahora vamos a tener en la dirección X, vamos a tener que la velocidad según X, esta es la ecuación que es fácil, digamos. Perdón, la velocidad la estaba poniendo en azul. La velocidad según X es siempre la misma, V0X. V0X, si tienen el vector, lo calculan así. Se fijan acá, esta componente horizontal. Entonces, esto siempre es lo mismo. Lo que va cambiando, obviamente, es la posición. La posición va cambiando proporcional a V0X. ¿Bien? Y en la Y, ahí sí, es donde está lo interesante, y es que la velocidad sí va cambiando, y ahora la aceleración me da menos 9,8. ¿Sí? Y bueno, va a haber una cierta velocidad inicial, que es esto, ¿no? Y una altura inicial que habrá que conocer. Perdón, tiré cualquier fruta acá. Estaba confundiendo las ecuaciones. Esto termina acá. Bien. Y la posición, o sea, la altura, en este caso, la posición Y, va a tener un término que tiene que ver con la aceleración, ese que era con t cuadrado, ¿no? Un segundo término que tiene que ver con la velocidad inicial, que sí aparece en el movimiento uniforme, digamos, y la posición inicial, la altura inicial. Entonces, como ven, obviamente, son más sencillas las ecuaciones en la horizontal que en la vertical. ¿Está? Pero bueno, de vuelta, esto es lo mismo, ¿no? Esto es uniforme y esto es uniformemente acelerado. O sea que tenemos ecuaciones para las dos cosas. Y la trayectoria que va describiendo siempre es una parábola. ¿Está? O sea, si fueran a dibujar, supónganse en un momento posterior, quieren ver cuánto vale X en un tiempo T, cuánto vale Y en un tiempo T, tienen que usar las ecuaciones de abajo.
Por cierto, si fuera a dibujar la velocidad y la aceleración ahí, ¿cómo serían esos vectores? La aceleración va para abajo, ¿no? Exacto. ¿Tá? Eso hay que convencerse y verlo varias veces. La aceleración siempre para abajo. O sea que acá la aceleración es para abajo. ¿Tá? Acá está la aceleración, acá está la aceleración. ¿Y la velocidad? Tangencial al movimiento. Ahí va la bocha. Entonces, la velocidad acá me va a dar tangente a esa parábola. No me quedo muy tangente que digamos. Vamos a ver si lo puedo girar. O dibujo otro. Ahí. Ahí va. ¿Está? Pero siempre para abajo la aceleración y la velocidad tangente al movimiento. Y hay un punto que de hecho ya lo mencionó alguien hace un ratito, que tienen todas las parábolas, y este movimiento parabólico lo tiene, y es este punto donde en la I llegamos al máximo valor. ¿Tá? Esto sería la altura máxima. Y esto lo vamos a usar dentro de un rato. Más arriba que eso no puedo ir. O sea, siempre como el movimiento es de una parábola triste, siempre tiene un punto más arriba posible. O sea que todo movimiento parabólico le pasa eso. ¿Qué pasa en ese punto? Dibujemos el vector aceleración y el vector velocidad ahí. ¿La aceleración para dónde va a ser ahí? Para abajo. Ahí va. Siempre igual. Siempre para abajo. ¿Tá? Y siempre vale lo mismo, además, ¿no? Es un movimiento de aceleración que es constante. ¿Tá? ¿Y la velocidad en ese punto? Eso es lo interesante. Horizontal. Exacto. ¿Tá? Entonces, eso es la forma en que se dan cuenta que llegaron a ese punto. Llegaron a ese punto porque ya no suben más. Dejaron de subir. Pero no es que se detuvieron, simplemente dejaron de subir. Eso es diferente al movimiento en una dimensión. ¿Se acuerdan que si uno tenía un movimiento en una dimensión, en un salto? ¿Vieron, Santiago, ejemplos de saltos la vez pasada? Sí, vimos un ejemplito que tiraban una pelota para arriba y, o sea, en una sola dimensión. Ahí va. Bueno, Era de Praxis. en ese movimiento, la pelota se detiene cuando llega arriba. Bueno, en el movimiento en dos dimensiones eso ya no pasa. Los objetos cuando llegan al punto más alto no se detienen. Lo que sí pasa es que la velocidad es horizontal. Y es el único momento del movimiento donde la velocidad va en la dirección X, en la que no hay aceleración. ¿Bien? Bueno, y después está, obviamente, si va bajando, se imaginarán que la velocidad sigue para el otro lado y la aceleración siempre igual. ¿Preguntas sobre el dibujito y la idea general de este movimiento? O sea que la velocidad es tangencial siempre y va a Sí. depender de en qué parte de la parábola nos encontremos, por ejemplo. Cuanto más al inicio, más recta, o sea, más parada, vamos a decir, va a ser el vector velocidad. Claro, cuanto más te alejes de la altura máxima, digamos, más vertical te queda. ¿Cómo te das cuenta cuánto? Y son estas ecuaciones que están acá abajo. Vos sabés que la componente horizontal, la velocidad horizontal, siempre es igual. O sea, ¿cuánto me tengo, para describir ese vector, cuánto me tengo que mover para adelante? Siempre es lo mismo. Lo que cambia es cuánto me tengo que mover para arriba. O sea, esta componente que está acá, vamos a dejarlo en componente. Esta componente que está acá siempre vale lo mismo. ¿Está? Porque es la ecuación esta que le voy a poner una rayita. Esta ecuación siempre es lo mismo. Entonces, la horizontal siempre es igual de la velocidad. Lo que va cambiando es la vertical. Entonces, la vertical a medida que voy subiendo se achica y cuando vuelvo a bajar se empieza a agrandar, pero se agranda para abajo, ¿no? Entonces se vuelve negativo. Y por eso la velocidad hace esto y después se da vuelta y empieza a aumentar hacia abajo. Siguiendo la ecuación esta que le voy a poner una rayita ahora, siguiendo esta ecuación que está acá. Eso en cuanto a la velocidad. O sea que ahí te das cuenta cómo va cambiando la velocidad siguiendo estas dos ecuaciones que marqué recién. ¿Ya? La posición es un poco más complicado porque es seguir una parábola. Y seguir una parábola siempre hay que hacer más cuenta. Bien, ¿estamos?
¿Están como para empezar con algún ejemplo? Bueno, no se muestren tan entusiastas. Bueno, voy a tomar eso como un sí. Bueno, entonces el ejemplo que elegí fue uno de los del práctico, que es el problema 3. Este problema, las primeras dos partes, la A y B, hay un videíto donde se trata este problema. Entonces, lo que yo voy a hacer para que no sea, si ya vieron el video, que no sea tan aburrido, es la parte A, la dejo para que la miren ustedes o la vean en ese video, que es una cuenta sencilla, además de movimiento en una dimensión, o sea que no, es solo aplicar el concepto de aceleración media. Lo que sí voy a rehacer es la parte B, porque es una cuenta media feota, y ver si podemos hacer la parte C, que por lo que estaba viendo, ya la introducción esta lleva un rato, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Está? El contexto va a ser el salto de una pulga, como les mostré al principio, o sea, describe esa situación, este problema. Y la información que tenemos sobre esa situación es la velocidad inicial. Entonces nos dicen, bueno, arranca a una cierta velocidad y en un cierto ángulo. O sea, hay dos cosas que tenemos sobre el movimiento, que son la velocidad inicial y el ángulo. Y como nos dan dos opciones, si el salto fuera a 30 grados con respecto a la horizontal o a 45 grados, por ahora dejemos el ángulo como una incógnita y lo vamos sustituyendo a medida que querramos calcular cosas. Pero por ahora yo simplemente lo voy a dejar como una incógnita. Bien, entonces voy a volver a hacer el dibujito que teníamos, pero ahora específico para este problema. Una de las cosas que voy a simplificar, porque no me lo dicen, es de qué altura parto. Entonces voy a asumir que la pulga está apoyada en el piso, y entonces arranca del 0, 0 de mis coordenadas. O sea, donde está paradita la pulga, ahí le llamo 0 de la X y 0 de la Y. Así me simplifico las ecuaciones, ¿no? Así que X0 igual 0 y 0 igual 0. Si no, no tengo que lidiar con esas constantes que aparecen ahí. ¿Bien? Pero lo que sí voy a tener que tomar en cuenta es la velocidad inicial. Entonces yo tengo una velocidad inicial de ese salto. Y ahora lo que me dan es, para describir ese vector, me dicen qué tamaño tiene y qué ángulo forma con la horizontal. Lo voy a llamar alfa. Y la idea es que en este problema hay que comparar alfa igual 30 grados y 45 grados. Los dos casos hay que estudiar. O sea, oeste. Pero por ahora dejémoslo como alfa y sustituimos en caso de necesidad. Bueno, y la idea entonces es que va a haber una parábola descrita por este movimiento. Imagínense que es esa que está ahí. Entonces, ¿qué queremos saber del salto de la pulga? Bueno, el alcance horizontal, o sea, esta distancia que está acá. ¿Sí? Eso es en la parte B. Y también queremos saber la altura. O sea que la otra cosa que nos interesa es esto que está acá, la altura. Esa es la altura máxima a la que llega la pulga. Bien, las dos cosas entonces queremos discutir en el caso de 30 y de 45 grados con ese ángulo. Usualmente a esto a veces se le llama movimiento de proyectil porque justamente se va el ejemplo de un cañón que tira una bala. Entonces ustedes en un cañón lo que pueden hacer es cambiar el ángulo y tirar con una cierta velocidad. Por eso esto se le llama problema de proyectil, porque básicamente era el problema que tenían para tirar cañonazos. ¿Con qué ángulo lo tengo que tirar para que llegue a una cierta distancia? Bien, el planteo del problema ¿estamos todos? ¿De dónde partimos, digamos? Ay, perdón. Los silencios los tomo como que sí, pero pueden decir algo.
No hay dudas entonces del planteo. Entonces, este es el planteo del problema que tenemos que estudiar. Y entonces lo que queremos hacer es aplicar las ecuaciones que tenemos para responder cuánto vale esta distancia y cuánto vale esta altura. Entonces vayamos a la parte B del problema. ¿Bien? Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué le tengo que preguntar a las ecuaciones para que me digan, estas son las condiciones cuando llegó al piso nuevamente? Es decir, tengo mis ecuaciones, que eran, ahora ya no voy a dejar de usar los colores, porque si no me vuelvo loco escribiendo todos los colores de todo. Entonces, en la dirección X teníamos, la única ecuación que nos interesa es que X de t es la velocidad inicial en X por t, ¿sí? Y en la dirección Y tenemos las dos ecuaciones. La velocidad en Y va cambiando, entonces me da menos 9,8. Vamos a llamarle, vamos a usar el 9,8. 9,8 por t, más la velocidad inicial en Y, y la altura es menos 9,8 por t cuadrado sobre 2. Los últimos términos no los puse porque los fijé que eran 0. Entonces, estas son las tres ecuaciones que yo tengo. Y ahora tengo que ver cómo yo le pido estas ecuaciones haber llegado a este punto que está acá. Bien, entonces esa es la gracia de poder resolver estas ecuaciones, sacarle preguntas, digamos, sacarle respuestas a estas ecuaciones sobre ciertas preguntas. Bueno, entonces, cuando llego a este punto, ¿cómo me doy cuenta que llegué a este punto? O sea, ¿quiénes saben de estas variables que están acá? ¿Quiénes saben que llegué a este punto? Por ejemplo, X tiene algo de información de eso, Y tiene algo de información de eso, B sub I. ¿Cómo le digo? Ah, mirá, llegaste al suelo de vuelta. Y 0. Vale 0. Ahí va. Una de las condiciones, entonces, llegar al suelo, me implica que I tiene que ser 0. Entonces ahí ya tengo algo que imponerle a la ecuación de abajo. Decirle, mirá, donde dice I tenés que poner 0. Y lo otro es que me están preguntando cuánto llego. O sea, la X cuánto tiene que valer. Cuando llego acá me dicen, determine el alcance horizontal. Bueno, ese es el alcance. O sea, lo que me están preguntando es, cuando la Y valga 0, ¿cuánto tiene que valer la X? Esa es la información. Y eso le tengo que ponérselo a estas ecuaciones. ¿Bien? Entonces, fíjense, en este caso, por la pregunta que me están haciendo, la ecuación del medio no me aporta nada, porque no tiene que ver con lo que me están preguntando en principio, ¿no? Pero la primera y la tercera sí. Vamos a ponerle numeritos, así las podemos después, yo les digo, voy a usar la primera, la segunda o la tercera y saben de cuál estoy hablando. Entonces, la primera ecuación es lo que me preguntan. Me dicen, bueno, yo quiero saber cuándo se cumple esta condición. Y obviamente, cuánto demora en llegar acá no lo sé. Ese tiempo, vamos a poner techito, no lo conozco. Por lo tanto, con esta ecuación sola no puedo responder nada. Pero ese tiempo lo podés sacar de la tercera ecuación, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo ahora a la otra ecuación le digo, esto lo saqué de la primera, esta información la saqué de la primera, pero ahora yo puedo ir a la tercera y decir, pará, momento, 0 igual menos 9,8 sobre 2 por la velocidad inicial en I, que la conozco, perdón, estoy tirando cualquier fruto, por t cuadrado, que no lo sé, más la velocidad inicial en I, que sí la conozco, por t. Bueno, y acá tengo que despejar, entonces fíjense, este número es conocido, el primero también es conocido, la única cosa que desconozco en esta ecuación es el tiempo. ¿Tá? Y entonces tengo que despejar el tiempo, y ahí probablemente suenen las alarmas porque aparece un t cuadrado y un t. Y entonces ahí cuando ven eso dicen, uy, ¿cómo despejo t de ahí?
Bueno, para esta pregunta hay una simplificación importante. A ver si se dan cuenta. Tengo 0 igualado a algo que tiene t cuadrado más algo que tiene un t. A ver si se dan cuenta cómo simplificar esa ecuación para que no me aparezca el t cuadrado. Y saca el 2 y saca el cuadrado. El O dividido saco 2. el t como factor común. Exactamente. ¿Tá? Fíjense que como hay dos términos sumados que tienen t, puedo sacar un t de factor común. Y eso me salva la vida, porque si no, iban a tener que hallar las raíces de un polinomio de segundo grado, que alguna vez lo hicieron, pero no debe ser la cosa más agradable que hayan hecho. Ahí está, puedo sacar un t de factor común acá. Porque los dos lados están multiplicando. Este está por t y este está solo por t. ¿De qué me sirve eso? Que sabes que o t vale 0 o todo el término que está dentro del paréntesis vale 0. Y Bueno, puedes ¿y t igualar vale 0? para ¿Qué despejar. sería? Si yo dijera, bueno, o esto vale 0 o esto vale 0. Y que lo segundo valga 0, ¿qué significa? Que es cuando empezás. Claro, está. Entonces esto está cuando empecé. Ya, y este no Claro, me pero digo, sirve, no te claramente. sirve ese tiempo. Está, entonces este lo descartamos, porque es cuando empecé. Sí, yo sé que la altura sea 0 cuando empecé, sí, yo sé que arranqué de altura 0. Entonces está. Las dos soluciones, cuando empezaste o cuando terminé. Está, cuando empecé no me interesa cuando terminé. Entonces ahí fíjense que lo podemos despejar el tiempo. Entonces nos va a quedar 0 igual. Menos 9,8 dividido 2 por t más la velocidad inicial en i. Y esta la conozco. Ahora vamos a tener que hacer un pequeño trabajo de trigonometría para sacar eso. Pero acá fíjense que yo puedo despejar t. Para despejar t tengo que pasar, por ejemplo, puedo pasar el primer término, que está a la derecha, con un menos, lo paso sumando para el otro. 9,8 dividido 2 por t, igual la velocidad inicial en i. Y después despejo t igual la velocidad inicial en i, que la conozco, dividido 9,8. Y el 9,8 está dividido entre 2. Entonces cuando lo paso dividiendo, el 2 lo puedo mandar para arriba, multiplicando. ¿Están de acuerdo? Pongo el 2 acá arriba, en vez de ponerlo dividiendo al divisor, para no armarme lío. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo o alguien no? Ahí va, sí. Bueno, entonces fíjense que con esto calculamos el tiempo. ¿Tá? Ahora tenemos dos opciones, ¿no? Depende del ángulo ese, pero ahora vamos a ver cómo es la historia. Una vez que uno tiene el tiempo, entonces ahora podemos volver a la ecuación anterior. Ahora sí, entonces, vamos a la primera ecuación. La distancia es de 0x, que hay que ver cuánto vale, multiplicado por lo que nos dio. Por 2, por b0i, y todo dividido 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Está? Entonces ahora ya tenemos la respuesta. Lo único que hay que sacar es cuánto vale b0x y b0i. Y ahora ustedes me dirán cómo se calculan esas dos cantidades, b0x y b0i. Volviendo al dibujito acá, tengo B0, que es la Tenés que velocidad inicial. hacerlo con dos ángulos, ¿no? Con 30 y con 45. Sí, hay que hacerlo con los dos casos. Bueno, para hallar el vector velocidad según i es con seno. Ahí va, Y para x es coseno. claro. Entonces me queda B0 por coseno, ¿tá? Y B0 por seno. Si están dudando si era seno o coseno, entonces hagan varios ejercicios hasta que ya no duden más. Pero está bien tener la duda. ¿Tá? Seno es con el cateto opuesto y coseno con el adyacente. Entonces vayan al dibujito ahí y está. El AX sale con el coseno. Y ahí tenemos dos valores posibles, ¿no? Esto era 1,3
metros por segundo por el coseno del ángulo y 1,3 por el seno del ángulo. Y de ahí nos va a dar un alcance en cada caso. ¿Bien? Yo lo que voy a hacer es, ya que tenemos estos dos y los podemos sustituir acá arriba, vamos a ver cómo nos queda la expresión en general, sin ponerle un ángulo específico. Entonces, fíjense, si yo sustituyo B0x, me va a dar 1,3 metros por segundo por el coseno. Si sustituyo el de seno, me va a dar lo mismo, o sea que este número me va a quedar elevado al cuadrado, pero ahora por seno. Todo eso va a quedar multiplicado por 2 y todo dividido 9,8 metros por segundo cuadrado. Bien, entonces ahí ustedes pueden poner el ángulo y sustituyen. Dicen, bueno, si el ángulo es de 30, pongo alfa igual 30, si el ángulo es de 45, pongo alfa igual 45 y chao. Pero ¿por qué lo escribí así? ¿Por qué escribí esta expresión, que la voy a recuadrar en rojo? Dependiendo del ángulo. Bien. Bueno, porque la pregunta, vieron que les dice, la pregunta del ejercicio dice, ¿qué tiene de especial el ángulo de 45? Bueno, esto hay que tener un poco más de cancha en trigonometría para darse cuenta de eso. Pero pasa algo interesante con el ángulo de 45 y este número que está acá. Fíjense qué pasa si ponen a alguien que se anime, ponga coseno de 45 por seno de 45 y por 2. La velocidad en X y Y va a ser la misma. Sí, la velocidad en X y Y va a ser la misma, ahí va. Una Bien. pregunta, profe. Sí. ¿No es que si el ángulo es mayor, la pulga llegará más lejos? ¿El ángulo es mayor de qué? Por ejemplo, si fuera 60 grados. Sí, o sea, en 45 la pulga llegaría más lejos que en 30. Que en 30, eso sí. Pero es más que eso. El ángulo 45 es especial y no es especial solo porque te da un alcance más grande 45 que 30. O sea, si ponen acá 30, les va a dar un número más chico que 45. Pero pongan, por ejemplo, 50 grados o 60, a ver qué les da acá. Primero, a que alguien me diga cuánto da este número, coseno de 45 por seno de 45 por 2. Eso da 1. Ahí va. Y si pones, no sé, 60 grados, por ejemplo, ahí tenemos un ángulo más grande que 45. ¿Les parece que va a dar más o menos? Menos, la distancia más larga se hace, tipo, se halla con el 45 grados. Exacto. Eso es lo especial que tiene 45. ¿Está? Esto vale 1 para 45 grados y menos en otro caso. Entonces, ese es el alcance máximo. O sea que si la pulga quiere hacer rendir lo más posible su salto, supónganse que quiere saltar de un animal a otro, lo mejor que puede hacer es saltar a 45 grados, porque si salta más bajo o más alto que 45, el alcance va a ser menor. Entonces, ese es el ángulo óptimo de salto. ¿Por qué? Porque este numerito que yo recuadré en verde te da lo más grande posible. O sea, si agarran el seno multiplicado por el coseno y por 2, eso les da 1 en el caso de 45 grados. Pero después les da siempre menos que 45. Entonces no importa si saltan o con un ángulo mayor o menor inclinación. ¿Está? Así que lo especial que tiene 45 es justamente eso que les mencioné recién. Es el ángulo que les hace el mayor salto posible. Profe, ahí el ángulo habría que suplantar. ¿El coseno va con cuánto? ¿Con 30 o con 45? No, tienen que probar los dos. Ponen 30 y les va a dar un número. Ponen 45 en los dos, en coseno y en seno, y les va a dar otro. Y comparar. El de 30 les da más chico. Fíjense el valor que les da y fíjense el de 45, van a ver que este número les da más chico en un caso que en el otro. O sea, si salta a 45 grados la pulga, llega más lejos. Pero lo que tiene especial el 45 es que si saltan más que 45 grados, 50, 60 grados, también les da más chiquito el número que 1. O sea, lo mejor que puedo hacer es saltar a 45.
¿tá? Si quieren, si no se convencen, prueben con varios ángulos. Y van a ver que este número siempre les da más chico que 1. Y el único ángulo que les da 1 es si es 45 justito. ¿Bien? ¿Tá? Recapitulo una vez más para que vean, para recordar cómo fue que hicimos. Dijimos, para que la pulga llegue al piso, tiene que estar en altura 0 y haber llegado a la distancia que me preguntan en el ejercicio. Entonces, a la primera ecuación le dije, yo quiero llegar a la distancia d, y llegué a esto, d igual la velocidad inicial en la posición x por el tiempo, y a la segunda le impuse que fuera 0 la altura. Y de ahí despejé el tiempo. Cuando tuve el tiempo que llegaba en llegar a altura 0, ahí sí, ahora le dije, bueno, entonces para ese tiempo, ¿cuánto vale la distancia que recorrí? O sea que solo mezclé las ecuaciones 1 y 3. Me evité trabajar con la ecuación 2. ¿Bien? Yo me perdí un poco ahí en la última parte de los ángulos ahí. Ahí va, yo estaba trabajando con 2 ángulos, ¿no? 30 o 45, entonces los dejé acá, viste, como una incógnita. Dije, después pongo cuánto vale. ¿Es 1,3 por coseno de 30 o 1,3 por coseno de 45? Y lo mismo abajo. ¿Sí? Te van a dar 2 números distintos, obviamente, en cada caso tenés que hacerlo. Yo lo que hice fue, bueno, dejando ese ángulo como una incógnita, vamos a sustituir en la expresión que me daba la distancia, el alcance. Y me quedó esto que está acá. ¿Tá? Fíjate que del B0x me da 1,3 por coseno del ángulo. Y el B0y, 1,3 por el seno del ángulo. Entonces de ahí pasé de la identidad que está recuadrada en negro a la que está en rojo. ¿Hasta ahí sí? Sí. Tá. Y después me pregunto, de esta identidad que está en rojo, si yo le pongo 30 grados donde dice alfa, me va a dar un número, que es más chico que 1. Y si pongo 45 grados, me da 1. Entonces digo, bueno, 45 grados me da un alcance mayor, porque este número va a ser más grande. Multiplicado por 1,3 al cuadrado y dividido 9,8 me va a dar más grande. Bueno, lo que pasa, y ustedes pueden probarlo, es que si ponen un ángulo mayor que 45 grados, también les da un numerito más chico que 1. Entonces el alcance se achica. ¿Sí? Si quieren, les agrego, les pongo acá el dibujito. Vamos a hacer un dibujito más. Ahí después del seno del ángulo dice por 2. Sí, porque era el 2 que estaba, este 2 que estaba acá. Lo tiré para el fondo, digamos, lo dejé ahí en la vuelta. Y lo dejé, y dejé un 2 ahí al final. Sí, mi 2 quedó medio raro, ¿no? Pero 2. Bien, o sea, la idea es así. Si ustedes tiran con una cierta velocidad, si tiran justo a 45 grados, entonces van a tener el máximo alcance posible. Eso estaba en el videíto sobre este tema. ¿Tá? Si tienen el alcance más grande, es justo porque este es 45 grados. Si toman un ángulo menor que 45, van a tener un movimiento así. Y si toman un ángulo mayor que 45, van a tener un movimiento así. En cualquiera de los dos casos, el alcance va a ser más chico. Capaz está medio exagerado de los dibujitos que hice, pero el alcance va a ser menos que 45. 45 siempre es lo óptimo para llegar lo más lejos posible en un salto horizontal. ¿Tá? Y eso es lo que les mostré acá, con este numerito acá. ¿Mejor o no? No mejoró mucho la cosa. Sí, ahora sí, me había perdido un poco ahí cuando suplantamos. Bien, perfecto. Bueno, y siendo 4 y 5. Santiago, ¿querés que sigamos con la otra parte? ¿Con la parte C? Sí, capaz que mejor terminar con el Bien. ejercicio. Está, golazo. Bueno, esto lo voy a terminamos con este ejercicio. Esta parte entonces quedó de lo anterior.
Ahora, la pregunta que nos hacen en la C es ¿cuál es la altura máxima? Entonces, ahora la pregunta es distinta, o sea que vamos a tener que usar las mismas ecuaciones, toda la situación igual, pero con otras preguntas. Entonces, vamos a tener que trabajar distinto con las ecuaciones. ¿Sí? Capaz que vamos a hacer así. Vamos a agregar una hoja más, así no lo mezclo con el otro ejercicio. ¿Tá? Entonces, ahora lo que me están preguntando ya no es la distancia total, sino h. ¿Tá? Entonces, la pregunta acá es ¿cuánto vale la altura máxima a la que llega? Bien, entonces me están preguntando sobre este punto. Bueno, ¿qué sabemos sobre ese punto? Estuvimos hablando hace un ratito. Lo de la velocidad. Ahí va. ¿Qué pasa con la velocidad en ese punto? La velocidad en I es 0. Ahí va. Cuando llega a h, lo que sabemos es que la velocidad en I vale 0. ¿Tá? Esta es la información. Entonces fíjense que parecería que nos están dando menos información, ¿no? Pues nos dicen solo cuánto vale la velocidad en I. Bueno, pero traigamos las ecuaciones que teníamos, ¿no? Entonces, vamos a copiarnos las ecuaciones. Y veamos qué pasa cuando la velocidad en I es 0. Fíjense, de las tres ecuaciones, la única que conoce sobre la velocidad en I es la 2. ¿Tá? Entonces lo que me están diciendo acá es que 0 tiene que ser menos 9,8 metros por segundo cuadrado por un tiempo más la velocidad inicial en I, que ya la conocemos, ¿no? Ya la estuvimos calculando. Entonces fíjense que ya de una, con esta condición de haber llegado acá arriba, porque acuérdense que en ese caso la velocidad es solo horizontal, ¿tá? Ya de una sacamos el tiempo. Pasa eso. Vamos a cambiarle el nombre porque le había puesto T techito al otro, le pongo T ñoqui a este. ¿Tá? Ese tiempo T ñoqui lo puedo despejar de acá. Paso el término con el 9,8 para el otro lado. Y esto lo igualo a la velocidad inicial. Que acuérdense que la velocidad inicial era 1,3 metros por segundo por, ¿recuerdan? La velocidad inicial en I, la tenemos acá, con el seno del ángulo. Entonces esto con el seno del ángulo. Acuérdense, lo que importa es la de este lado, ¿no? O sea, B0, I. Bueno, entonces de acá puedo despejar. O sea que ahora me queda que este tiempo en el que llega arriba, el punto más alto, es 1,3 metros por segundo, lo dividimos entre 9,8 metros por segundo cuadrado y lo multiplicamos por el seno del ángulo. De vuelta tenemos dos opciones, ¿no? Puede ser 30, 45. Bien, entonces tenemos un tiempo. Ahora, ¿qué hacemos con ese tiempo para hallar h? Por la duda Y que voy a jugás con poner. la tercera. Ahí va. Fíjense que la tercera habla de la altura. Entonces ahora a la tercera le digo, bueno, h, cuando llegue a h, voy a estar en un tiempo que vale menos 9,8. Perdón, h vale menos 9,8 por 2, por ese tiempo, 1,3 metros por segundo, sobre por el seno del ángulo. Todo esto elevado al cuadrado, este es el tiempo, más la velocidad inicial. El ángulo usamos 45 ahí, ¿no? Ahí tenemos que usar los dos, 30 y 45. En un caso que pone 30 y en otro 45. De vuelta, multiplicado por esto mismo. Ahí no sé por qué no me está copiando. Ahí. Vamos a tener que correr. Ahí. Ahí va. ¿Está? Entonces, acá despejé lo que valía ese tiempo t.
Este es el t ñoqui ese, y este también es t ñoqui. Y bueno, ahí ponen los valores y les va a dar la altura máxima, ¿no? ¿Sí? Ponen el valor de seno, o de seno del ángulo, y les va a dar la altura máxima. Pero fíjense que ven que se parecen bastante los dos términos que hay, ¿no? Más allá de que cuando hagan la cuenta. Pero si miran, la forma que tienen es muy similar, ¿no? Hay un 1,3 que está elevado al cuadrado. Está 9,8 acá multiplicando, pero acá está dividiendo al cuadrado. ¿Está? Hagan la cuenta en cada caso, pero en ambos casos les va a dar esto. H les va a dar 9,8 metros por segundo cuadrado sobre 2. El 1,3 aparece al cuadrado. El seno también aparece al cuadrado. Perdón, y este 9,8 aparece acá multiplicando, pero acá aparece dividiendo. Entonces va a quedar así. Acá un 1 y esto todo dividido. ¿No es negativo ese coso? No, porque el segundo término le gana el primero. Entonces me queda con un más. Acá lo voy a poner explícitamente, más. O sea, el segundo término es justo el doble del primero, pero con el signo cambiado, ¿no? Entonces le gana. Si comparan este con este, es justo el doble. Entonces me queda con un más. Y ahí tienen la altura. ¿Está? Ahí tienen que hacer 1,3 al cuadrado, dividir entre 2, dividir entre 9,8 y multiplicar por el seno del ángulo. Y en este caso, ¿qué pasa? Si ponen 30 o 45, ¿cuál les da más grande? Y 45, supongo. A ver. Pongan acá cuánto vale seno al cuadrado de 45 y seno al cuadrado de 30. A ver cuál da más grande. ¿Cuánto da cada uno? Si me pasan, me chiflan el dato. Tienen que hacer seno 45 y elevarlo al cuadrado, ¿no? ¿Alguien está haciendo la cuenta o estoy esperando en vano? Podemos ir desarrollando en vez de mantener las ecuaciones enteras así como mantenemos vos. ¿Cómo ir desarrollando? ¿Ir haciendo las cuentas en el medio? Seguro, poner a sacar el Sí. tiempo. Sí, claro. Sí, pueden poner los dos valores acá para el seno y tienen el tiempo. Y lo sustituyen acá y le dan los dos valores. Eso como más les guste. El seno de 45 a la 2 puede ser un 0,5. Ahí va. ¿Y el otro? 0,25. 0,5 en uno y 0,25. 0,25 en el otro. Entonces, ¿en cuál de los dos llega más alto? 45. Ahí va. Entonces, ¿cómo es la historia acá? ¿Cómo funciona lo de llegar más alto? Si yo tiro con 45 voy a tener una cosa así. Si tiro con 30, que es un ángulo menor, esto supónganse 45. Entonces con 30, que es un ángulo más chico, así. Por lo tanto, obviamente llego más bajo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan alto puedo llegar si sigo cambiando el ángulo?
Este vale, este era para 45. Ah, me quedó medio feo el dibujo. Muy raro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería lo máximo? Claro, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Me Y sigue, si querés- ¿me sigue seguir subiendo el ángulo o no? O mejor lo dejo en 45, que es lo mejor que puedo hacer. o sea, lo más alto que puedes tirar es si tiras vertical. Exactamente, porque este número me va a dar 1. Entonces, si alfa es 90 grados, entonces eso me da seno cuadrado es 1. Entonces la imagen sería, si yo tengo ángulos bajos, voy a tener un cierto alcance. Tengo 45 grados, llego lo más lejos posible. Si sigo subiendo de 45 grados, este sería 45 grados, este sería 30 grados. Si sigo subiendo, lo que va a suceder es que voy a seguir llegando más arriba, pero no me voy a llegar más lejos. Y lo mejor que puedo hacer es volver al ejemplo de la clase pasada, que era un salto vertical. Este ángulo es el que llega más alto, 90 grados. Pero obviamente no me muevo de la posición, no avanzo nada. Vuelvo, subo y después vuelvo a caer. Y es lo más alto que puedo llegar. En ese caso, ahí, si alfa fuera 90 grados, ahí la altura me daría, h me daría 1,3 al cuadrado dividido 2 y multiplicado por 9,8 metros por segundo cuadrado. Ese numerito. Y eso es lo más que puedo llegar para esa velocidad. Más alto que eso no puedo. Pero lo que perdí fue que no puedo avanzar nada. Entonces, si quiero avanzar, el compromiso ese de tirarse a 45 grados te da para un alcance el mayor posible, pero no es la altura más grande. Todos van a ser movimientos parabólicos, pero van a ir ¿Puedo cambiando volver según el... a la pregunta un segundo? A la C. Sí. Sí. Volvamos a la pregunta C. ¿Cuál es la altura vertical máxima que se alcanza con ambos ángulos? Y compararlo con el vertical completo, ¿no? Entonces, de estos dos, es más grande con 45, ¿no? Si quieren, calculemos. ¿Puedes calcularlo ahí? Voy a ver si me da lo Sí. mismo que a mí. Dale. Yo no hice la cuenta, pero vamos a hacerla. A ver. Es 1,3 al cuadrado. Después lo dividimos entre 9,8. Y lo dividimos entre 2. Eso da 0,08. 0,086. O sea que acá tenemos, si alfa es 90, me da 0,086. Si alfa es 45 grados, eso me va a dar 0,043. Si alfa es 30 grados, me va a dar la mitad, 0,021 o 22, no sé, depende cómo redondeemos. ¿Tá? Y ahí tienen las diferencias entre las alturas. Esto es todo en metros, ¿no? Por supuesto, es una pulga, no esperen que salte mucha altura. ¿Tá? Pero bueno, para tamaño pulga, saltar 86 milímetros es respetable. 43 en este caso y 22. ¿Te dio lo mismo? A mí me dio, no, me dio el 45, me dio 0,08. Pero debe ser un error que tuve. A ver. Capaz que yo hice mal la cuenta. ¿Alguien más la hizo? La hice ahí al voleo con la calculadora de la compu, pero no sé, capaz que lo erré. Capaz que vos no dividiste entre 2, puede ser. Hiciste 1,3 al cuadrado
Y el 9,8 y dividido 9,8, capaz que te faltó dividir entre 2, no sé. La repito si quieren por las dudas, pero creo que está bien. ¿A vos también te dio eso? Está golazo. A ver, esto es 9,8, dividido 2, sí. Ahí me da el 0,086 y después dividido entre 2 y es 0,45. Ahí va. ¿Está? Bueno, entonces esto fue un ejemplo de cómo trabajar con estas ecuaciones. O sea, en resumen, lo que tienen que hacer es, toman el conjunto de las tres ecuaciones, la que le da la posición horizontal, cómo cambia la posición horizontal, la velocidad vertical y la posición vertical, y de acuerdo a la pregunta que les haga el ejercicio, ustedes le imponen a la ecuación lo que haya que imponerle. Por ejemplo, en el caso que queríamos que volviera al piso, le decíamos que la altura llegara a 0. Y entonces ahí le preguntábamos qué tan lejos podía llegar. En este caso que estamos preguntando ahora, la altura máxima, le pedimos que la velocidad en la dirección y se anule, o sea, llega el máximo a la velocidad llega a la máxima altura, y eso se lo imponemos a la segunda ecuación. Y ahí despejamos en las otras. ¿Está? Y con otras posibles preguntas que hay, tienen que usar el mismo mecanismo, o sea, ven en cuál de las ecuaciones imponen la condición primero y después despejan en la siguiente. Bueno, ¿alguna consulta sobre el ejercicio? ¿Algo que haya quedado colgado? ¿Quieran volver? ¿No? Profe, ¿ahí por qué da el seno de 45,05 y el otro 0,25? Fíjate, bueno, habría que hacerlo, ¿no? Eso fue lo que me cantaron, calculo que era eso. A ver. Seno 45, sí, eso, porque hay que acordate que hay que elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, el de seno 45 seguro, y el de 30, vamos a ver si a mí me da lo mismo. Seno de 30, y ahí está, claro, 0,5, obvio. Y lo elevas al cuadrado, 0,25. Si no te da esto, capaz que estás en radianes, tenés la calculadora en radianes. Si no te da, acordate, este símbolo seno al cuadrado significa, primero calculas el seno y después lo elevas al cuadrado. No es una función seno cuadrado, sino Me da seno. 0,72. Entonces me Pero parece, sí, a ver. tengo radianes en la calculadora. Entonces cambiale, ponele modo deg para que te lo pase a grados. Como sea tu calculadora. Eso tengan cuidado en las evaluaciones y cuando hacen los ejercicios, de que las cosas estén como nosotros le damos los datos. Si un ángulo se lo damos en grado, ustedes tienen que tener la calculadora en modo deg, porque viene de degree en inglés. Y en caso de que se lo diéramos en radianes, cosa que no solemos hacer, ahí sí usan el modo radian. Ahora sí, ahora me dio bien, pero por eso pregunté porque no me daba. No, mejor, sacarse esas dudas ahora y que no te salte en el parcial intentando hacer las cuentas más nervioso. Bueno, ¿alguna otra duda del ejercicio? Bien. Bueno, 125, nos queda poco rato. Santiago, ¿vos querés arrancar con los movimientos circular o vemos el otro ejemplo que dejamos colgado? ¿Qué preferís? Sí, capaz que es mejor arrancar, así no metemos un tema nuevo. Con el ejemplo ahí que habían quedado dudas. Golazo. Y entonces el jueves bichan movimiento circular. Ahí va, sí. Gol. Yo hago estrago y después
Y después no vengo. Igual, para era el ejercicio... ¿Qué ejercicio uno, era ¿no? que dieron duro? ¿El 1 del práctico 5? Sí. ¿Querés que yo lo haga así te doy un cacho de descanso? Ah, bueno, como quieras. ¿Lo tenés Yo por porque ahí? si no, Dale. pobre. Sí, como quieras, no hay drama. Dale, Ahí dale. va. ¿Para qué? Ya dejo de compartir entonces. Así tiene un poquito de descanso que estuvo potente ese proyectil. Ahí va. No me acuerdo si tenía alguna duda en particular. Igual lo hago entero, pero por las dudas. No sé quién fue el que había comentado. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí, se ve, sí. Ahí va. Este es el ejercicio 1 del práctico 5. ¿No? Práctico 5. Estamos en una situación, está de Arrascaeta, digamos, a punto de patear un penal, y nos dan las ecuaciones de la posición de la pelota con respecto al tiempo, ¿sí? Que son estas dos. ¿Tá? Es igual que el movimiento de proyectiles en el sentido que es en 2 dimensiones. ¿Tá? Entonces, vamos a reescribirlos acá. La posición con respecto al tiempo. ¿Viste? Ahí va. Entonces, imaginemos que está acá la pelotita. Está de Arrascaeta por pegarle a la pelota. Y en base a lo que vimos recién, ¿cómo sería entonces, cuando vos pateás un penal, cómo es la trayectoria de la pelota? ¿Alguien que sepa? ¿Qué nombre tiene? Parabólico. Ahí va, lo que vimos recién. Es exactamente lo mismo. Es un movimiento parabólico. En donde se supone que va a llegar al arco, o no, eso hay que ver en la parte C. Bien. Entonces, tenemos que hacer un diagrama de fuerzas de la pelota. Vamos a hacer esto más grande, así. Un diagrama de fuerzas sobre la pelota, 20 milisegundos, 0,20 segundos después del impacto. ¿Qué fuerzas son las que actúan sobre la pelota? La peso. Ahí va. Entonces, en cualquier, digamos, tiempo en el que la pelota hace la trayectoria, la única fuerza que actúa es la fuerza peso. ¿Tá? Al principio está la patada que le da Georgian, pero esa patada lo que hace es impulsarla, es lo que le da la velocidad inicial. Después deja de interactuar. ¿Tá? Si no, sería como que Georgian estaría tipo flotando con la pelota, y, o sea, eso no pasa. Entonces, la única fuerza para todo tiempo, digamos, es siempre la fuerza peso. Imaginemos que acá está la pelota en un tiempo t, la única fuerza que hay es la fuerza peso. ¿Tá? Entonces tenemos la gravedad. Y la velocidad de la pelota en todo punto va a ser tangente a la trayectoria. ¿Tá? Esta es la velocidad en el tiempo t. Voy a poner una estrellita. ¿Tá? Esto es si descartamos la interacción con el aire. Por ejemplo, hay casos en el que tenemos que considerar el efecto que tiene el aire sobre el cuerpo. Por ejemplo, un paracaidista no se puede tirar del avión diciendo, voy a despreciar la interacción con el aire, porque si no, digamos, o sea, es como la base en la que funciona el paracaídas. Entonces, hay que ver el caso. En este caso, que es una pelota, podemos usar el modelo de
despreciar el rozamiento con el aire, por lo tanto la única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad. ¿Tá? Entonces el diagrama de cuerpo libre va a tener únicamente una fuerza, la fuerza peso, ¿tá? Que va a estar debida a que hay una gravedad hacia abajo. Voy a aprovechar para jugar un sistema de ejes, igual que hoy. Ahí va. Entonces la parte A básicamente es eso. Te pregunta el diagrama de fuerza para la pelota sobre 0.20 segundos. Es el mismo diagrama de fuerza para cualquier tiempo de la trayectoria. ¿Sí? Bien, esta es la parte A. Entonces la parte B calcula y representa su aceleración y su velocidad en ese instante. ¿Tá? Entonces vamos a empezar con la velocidad. Quiero la velocidad en el instante t es igual a 0.20. ¿Sí? En base a lo que vimos la clase pasada, no sé si se acuerdan, a ver si tengo el práctico acá. Ahí está. La clase pasada vimos el ejercicio 4, que era en una sola dimensión. Entonces nos daban la posición X, ¿tá? Que podría ser, por ejemplo, la calle, si yo voy en auto, y me pedían la posición, la velocidad y la aceleración. Ahora estamos trabajando en 2 dimensiones, entonces me dan 2 ecuaciones, pero básicamente la teoría, o sea, las ecuaciones físicas que se utilizan son las mismas para las 2 digamos, posiciones. Entonces, en base a eso, ¿cómo calculo la velocidad en t es igual a 0.20? Hay que calcular en el eje X y en el Y. Ahí va. Esto va a tener 2 componentes. Entonces, para empezar, tengo que calcular la velocidad en X, ¿tá? La velocidad en Y, y luego la velocidad es un vector. Entonces, se comportan, por ende, como vectores. El módulo de la velocidad, ¿tá? Si yo tengo, vamos a hacer un diagramita, si yo tengo 2 componentes de la velocidad, vamos a suponer que en este tiempo, yo todavía no lo sé, pero supongamos que en este tiempo está todavía, la pelota no alcanzó su punto máximo, como vimos en el caso de la parábola, entonces está creciendo la velocidad. Vamos a ponerle, vamos a poner eso. ¿Ah? Esta es la velocidad, esta es la componente X y la componente Y. El módulo de la velocidad, el módulo, sería esto. ¿Ah? La suma, la raíz cuadrada de la suma cuadrática de cada componente. Perfecto, entonces preciso primero la velocidad en X y la velocidad en Y. Empecemos por la velocidad en X. ¿Sí? En tiempo es igual a 0.20. ¿Cómo hacíamos? No hay que sustituir ¿Sustituir en dónde? en las funciones que te dan. Claro, me dan estas 2 funciones, ¿no? Pero estas funciones son de la posición. La posición en función del tiempo. Yo quiero la velocidad. ¿Sí? Estas ecuaciones son la posición. Esto es X. Esto sí. Me da la posición en cada uno de los ejes. ¿Sí? Digamos, en cuánto se mueve horizontalmente y en cuánto se mueve verticalmente. Yo ahora quiero la velocidad. ¿Cómo relaciono la posición con la velocidad? Que la velocidad es posición sobre tiempo. ¿Cómo? Se trancó un poquito ahí. Que la velocidad es posición sobre tiempo. Claro, pero yo tengo una expresión.
Ahora, Delta La X o delta T. claro, es decir, es una derivada. ¿Se acuerdan digamos, del concepto de velocidad instantánea? Era la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Y esto yo tengo, digamos, tengo una expresión matemática para poder derivar. Lo que sí tengan cuidado acá, yo creo que la velocidad en tiempo es igual 0.20. Para eso yo preciso la expresión de la velocidad. ¿Tá? No puedo sustituir acá 0.20 primero, porque me va a dar un número y si yo derivo una constante me va a dar 0. Entonces, si yo quiero la velocidad para un tiempo específico, primero calculo la velocidad, digamos, para un tiempo general, ¿tá? Sin sustituir el tiempo. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto sería la velocidad en X acá? 16 dividido. Estoy derivando esta presión, ¿no? Con respecto al tiempo. Por eso 16 dividido 4,9T. Dividido, 4,9T. Menos 4,9T. ¿y por qué dividís por eso? No es 16 nomás. Claro, es 16. Sí, es derivar, yo quiero la velocidad en X, tengo que derivar la posición en X. La derivada, digamos, la derivada con respecto al tiempo de t es 1. ¿Sí? Entonces, esto es 16. Sí, me había confundido. Ahí va. Metros sobre segundo. De la misma forma, en I, una cosa. ¿Cómo me queda la velocidad en X? ¿Varía en función del tiempo? Y no. Claro, queda constante. Igual que el caso de hoy. Me queda una constante. Ahora, en el caso de... Vamos a achicar esto. En I, lo mismo, derivo. Es simplemente derivar esto. Me queda 6 menos 4.9 por 2t. La derivada de t cuadrado es 2t. Y ahora sí, tengo que sustituir acá. Vamos a hacer la cuenta. A mí me dio 4.04. Cualquier cosa, si a alguien le da distinto, que me avise. Pero me dio 4.04. Me dio positivo. Entonces la pelota en este punto todavía no alcanzó su punto máximo. ¿Está? Profe, Sí, ¿por qué por 2T? porque yo estoy derivando esta presión ahora. Y no Sí. sería 6 menos 4,9T. Claro, mira, vamos a escribir acá. La expresión para una derivada, digamos, en este caso es el tiempo. ¿Tá? De la variable elevada a un exponente, ¿tá? En este caso n es igual a 2, en este caso. Pero en general, esta derivada es igual bajo el exponente y multiplico por t a la n-1. ¿Sí? Si n es igual a 2, esta es una regla general, ¿sí? Que ustedes se la tienen que saber de memoria. Y si n es igual a 2, bajo el exponente, por t a las 2 menos 1, que es igual a 2t. Bien, bien. Ahí va. Entonces, ahora yo ya tengo la velocidad. ¿Cómo era la relación? Ahora quiero la aceleración.
¿Cómo era la relación de la aceleración con la velocidad? La velocidad puedes dejarla en los distintos ejes nomás. No precisa hacer la velocidad, ¿no? Ahí va, claro, sí, sí. Tenés razón. Deberíamos, si queremos, queremos el módulo, es el módulo de la velocidad. Va a ser 16 al cuadrado más 4.04 al cuadrado raíz cuadrada. Un comentario, en la solución está dado como módulo y un ángulo, pero vieron que ahí no dice calcule el módulo del ángulo, o sea, ustedes dando las dos componentes ya están diciendo cuánto vale la velocidad, eso está bien. Claro, está bien. Pero para comparar con la solución, a ver si le dio bien, calculan el módulo y el ángulo. En la solución decía 16,5. Igual sigue lo mismo, ¿no? O sea, como ustedes les piden la velocidad, la pueden, a no ser que les diga el módulo de la velocidad, la pueden dejar por ahí. Entonces, vamos a ver esto. Ahora quiero la aceleración. ¿Cómo se relaciona la aceleración con la velocidad? Profe, ¿puedo volver un segundito a la página anterior? Sí. Muchas gracias. La aceleración, si se acuerdan, se relaciona de la misma forma que la velocidad con la posición. O sea, es una derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Tá? Entonces, si yo les digo que entonces la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Tá? ¿Qué es lo que tengo que derivar? Acá. Vamos a copiar esto. En X no hay aceleración. En X no hay. Ahí va. En X no hay. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan en X, ¿tá? La aceleración en X va a ser igual a la derivada temporal de 16. ¿Sí? Que es una constante. Entonces es 0. ¿Ah? Ahora, en Y, en el eje vertical, a ver si alguien me sabe decir, en Y, ¿qué tengo que derivar? Tengo que derivar 4.04. No, sería 6 menos 9,8t. Eso es lo que hay que derivar. Ahí va. 6 menos 9,8 t. Y esta derivada entonces, ¿cómo? Quedaría 9,8 nomás, digo. Ahí va, quedaría negativo 9,8. ¿Qué es esto? ¿A qué les hace recordar este numerito? A la aceleración. Claro, pero ¿a qué aceleración? Una en particular. Gravitatoria. Claro, sí, es menos g. Esto quiere decir que efectivamente sobre el cuerpo no hay una fuerza además del peso. La única aceleración que actúa sobre el cuerpo es la aceleración debido a la Tierra que lo atrae. ¿No? Entonces, bien. Lo mismo, si ustedes quieren el módulo de la aceleración, el módulo general de aceleración, hace lo mismo, pero le va a quedar nada más que la gravedad. Positivo porque es un módulo. ¿No? ¿Alguna duda de estos dos?
Y ahora me pregunta en la parte C, yo ya tengo la aceleración y tengo la velocidad. Y la letra me da las posiciones. Ahora en la parte C me pregunta si es gol. Si, digamos, lápiz, si la pelota, que parte desde el origen, que yo llamo el origen, un sistema de ejes acá, si llega al arco, que está a una distancia de 11 metros, y tiene una altura de 2.44 metros. Si es el punto penal, digamos, el punto penal, la pelota, al yo estarle, digamos, depende de cómo la patee, ¿no? Porque la pelota, por ejemplo, pensemos que esto es así. Este es el arco, esta es la pelota. Acá depende mucho cómo yo patee la pelota. Porque la pelota podría hacer una parábola estilo así y caer. Podría hacer una parábola así y meterse. Pero por cómo me dan la letra, sí, yo tengo que suponer, por ejemplo, como no me da, digamos, otro dato más que las dos ecuaciones, digamos, la velocidad inicial, yo tengo que suponer que, digamos, por ejemplo, que cumple la parábola roja, así que va recto. Va recto, entonces la pelota puede hacer o así y entrar y ser gol, o así e irse y no ser gol. ¿Sí? O caer antes, o hacer así, caer antes y no entrar al arco. Entonces, lo que yo tengo que ver es si la pelota llega, digamos, a los 11 metros, que es la distancia del arco, y si cae, digamos, al llegar a los 11 metros, cae en una distancia de 2.44. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿El concepto de esto? Entonces, es como lo que vimos hoy. ¿Alguien tiene la ecuación? ¿Se acuerdan el ejemplo de recién? En el que vimos, digamos, la distancia máxima. O sea, la distancia que recorrió digamos, esta distancia. ¿Se acuerdan de la expresión? Si ustedes tienen. Vamos a copiarlas acá. Si tienen estas dos expresiones. Yo quiero saber en X a qué distancia cae. Entonces yo preciso saber el tiempo. El tiempo en el que la pelota, digamos, llega a la altura 0. El tiempo en que la pelota. Tiempo. ¿Cómo era? Yo tengo que igualar a 0 esta expresión. Me queda 6t menos 4.9 t cuadrado. Si saco factor común, entonces tengo que, como decíamos hoy, tiene que ser 0. O para que esta expresión sea igual a 0, o el tiempo es 0, que sería el caso inicial, o esto es 0. ¿Sí? Entonces despejo t.
porque el caso inicial no me interesa. Despejo t y me queda 6 dividido 4.9 segundos. Es igual 1.22 segundos. ¿Tá? A ese tiempo, la pelota está en el piso, en ese tiempo, en ese instante. Yo lo que tengo que ver ahora es si la posición X, ¿tá?, de la pelota, en el instante que la pelota toca el piso, es mayor o menor a 11 metros. ¿Se entiende eso? Entonces, yo quiero el tiempo en que la pelota toca el piso, 1,22. Es simplemente sustituir 16 por 1,22. Entonces, evidentemente ya me va a dar más grande que 11, ¿no? Me va a dar 19.52. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pueden decir en base a esto si fue o no gol? ¿O me falta información? Podríamos decir que cruzó por arriba del arco. Claro. O sea, pudo haber pasado eso, se pudo haber pasado por arriba, o pudo haber entrado en el arco o sea, pudo haber sido gol. Me falta información, ¿tá? Porque si ustedes suponen que acá no hay una red, la pelota pudo haber hecho esto. Pudo haber entrado, pero se pudo haber pasado. Pero fue gol. ¿Tá? Entonces, me falta información. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Buscar la posición en I para ese tiempo. La posición en I, para este tiempo, ya, o sea, es como lo habíamos despejado, ¿no? Era el tiempo es igual. Dijimos que esta posición es para cuando la pelota tocaba el piso. Entonces, en I va a ser 0. La posición para este tiempo. O sea, yo preciso el tiempo para que la pelota esté a 11 metros. Y esto capaz que se los dejo de deberes, porque ya no estamos pasando de tiempo. Y yo esto el jueves, digamos, el que se anime, si se animan, lo resuelve, pero les tiro el pique. Lo que ustedes tienen que tener es el tiempo, o digamos la posición. Vamos a escribirlo. Yo quiero la posición en X, disculpen, en Y, cuando la pelota está en el arco, digamos, horizontalmente, cuando X es igual a 11 metros. ¿Sí? Quiero esto. ¿Por qué? Porque si la posición en Y, cuando X está en 11 metros, es mayor a esto, entonces no va a ser gol. Si es menor, efectivamente va a ser gol. ¿Tá? Entonces, la clave es esto. Ustedes tienen que encontrar la posición en ese instante. ¿Tá? Usando las dos ecuaciones que tienen acá. Con eso ustedes lo pueden sacar. ¿Tá? Lo dejo de deberes, así no sea mucho más largo. El que se anime el jueves, yo arranco con esto. Si alguien se anima a mostrar su solución, impecable. Digamos, supongamos, si alguien se anima, digamos que patea mejor que Jürgen de Arcaeta, los penales. ¿Ah? Pero entonces lo dejamos por acá. ¿Alguien tiene alguna duda de esto o de lo que presentó Rodrigo? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Vale, chao.
¿Están ahí Marcia y Facundo? No sé si tienen alguna duda. ¿O quedaron conectados? Sí, capaz que quedan ahí. Sí, a veces pasa, hay gente que queda, o sea, Claro. no cierran el Zoom y queda ahí. Bueno, yo voy cerrando entonces. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Chao.